Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en Contexto. La verdad es que hoy les tengo una entrevista muy distinta, una entrevista que les va a ser sumamente útil a todos ustedes para poder comunicar algo a quien sea que se lo vaya a comunicar. Esto es simplemente te lo voy a enseñar. Es un manual de comunicación. ¿Cuántas veces aquí llegan las personas y me dicen, me pongo nervioso, me sudan las manos, camino como loco, no sé qué decir, me congelo? Bueno, mi colega, Carolyn Schmidt, está lanzando un libro y me pareció muy interesante que ella les dé todos estos tips y la recibo con muchísimo gusto. Gracias, Carolyn, bienvenida y felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Adelita. Un honor estar aquí sentada hoy del otro lado de la silla. La verdad que muy contenta con este proyecto y con este nuevo bebé, que como bien lo dices, lo más importante es que es una guía para las personas que quieren mejorar esta habilidad de comunicar. Así que feliz de estar aquí y me puedes hacer todas las preguntas. Ay, me encanta. Bueno, primero que todo, ¿por qué escribiste el libro? Mira, yo estoy hace varios años, además de, por supuesto, mi rol y en mi casa, que es ECO, también soy mentora en las habilidades de comunicación. Ayudo a profesionales a desarrollar las habilidades para que potencien pues, sus carreras y todo su liderazgo. A través de estas mentorías y seminarios y talleres que doy en empresas, después de hacer la charla de TEDx, que me llamaron para hacer una charla TED sobre comunicación, me llamaron y me dijeron, ¿por qué no sacas un libro? Yo en ese momento, eso fue en el año 22, en el 2022, sentía que no estaba lista para involucrarme en un libro, no tenía el tiempo, no tenía la metodología completamente validada, no me sentía segura y decidí esperar. Pasó un año y medio, continué haciendo mis talleres, mis workshops, mis conferencias y desarrollando esta metodología porque ya es como el paso a paso que agarro cada vez que viene un alumno, un cliente nuevo o hago mis talleres. Y una vez que sentía que estaba esa guía fácil, muy didáctica, amena, dije, es el momento. Así que ahí decidí escribir este libro para ofrecerle también, para democratizar un poco el aprendizaje, ¿no? Que no fuera algo tan, tengo que agarrar un seminario, tengo que agarrar una mentoría uno a uno, sino que fuera un poco más democrático este conocimiento. Masivo también. Correcto. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Alrededor de, yo empecé, digamos que firmé, dije, me voy a meter en esto en noviembre del 23. Ah, pues no, unos meses. Sí, desde noviembre. Y lo hice estratégicamente porque el mes de noviembre, ¿sabes qué? Con fiestas patrias, adelante un montón de entrevistas. En diciembre nosotros agarramos un mes. También todos los eventos que participo como maestra de ceremonia o moderando eventos. En diciembre y enero, digamos que es un mes bastante de pausa, entonces mientras mis otras actividades estaban en pausa, a pesar que eran vacaciones escolares, pues yo me dediqué entonces a meterle muy duro esos meses. Pero lo hiciste muy bien porque yo bueno, obviamente ya yo lo leí, vamos a presentar el libro, digo vamos porque estaré ahí acompañando a Carolyn el día jueves 15 en La Tlapa, que ya empieza la Feria del Libro y vamos a presentar en ese momento en La Tlapa el libro, pero al leerlo yo me doy cuenta que es prácticamente como un manual. O sea, es una forma en que tú empleas para explicarle a las personas qué hacer en qué caso. Y eso me pareció lo más útil. Claro, o sea, es un libro útil. Pero hay otras cosas que también me gustaría que tú le dieras, por ejemplo, a la audiencia. Unos tips, por ejemplo, para poder controlar un poco la ansia cuando la gente se va a poner enfrente de un auditorio. Sí, bueno, primero hay que practicar el día anterior y tener la práctica. Uno de los errores más frecuentes cuando hablo con profesionales, dedican mucho tiempo a sus presentaciones, al contenido, a lo que va a estar en ese PowerPoint, a la data, y eso está muy bien. Pero en el libro, como ves, y explico bastante bien, el mensaje en sí representa muy poco de una comunicación completa. Realmente el delivery, que es esa entrega que tú haces, que eso lo haces con tu voz
y lo haces con tu lenguaje corporal, define más del 50% del éxito de ese contenido que tienes. Entonces hay que empezar, para quitar esos nervios, primero estar muy preparado, pero no estar preparado solamente practicando, como yo les digo. No pueden practicar una presentación metidos en la cama con la computadora, pasando las filminas 20 veces. Y sabiéndose de memoria lo que van a decir. Ni de memoria, tienes que practicar en cómo vas a presentar, porque no es solamente el fondo, sino la forma. Y ahí es donde la gente se queda. Entonces, claro, cuando llegan al día siguiente, se ponen nerviosos, etc. Por supuesto que hay herramientas que se trabajan para los nervios, y esto es parte de la metodología, porque, y me pasa que muchas veces cuando empiezo con profesionales, me dicen, le digo, bueno, saca papel, que vamos a escribir. A ver, ¿qué es lo que te da miedo? Escríbelo. Y me dicen, pero yo pensé que esto iba a ser como que me ibas a dar tips. Y yo, bueno, realmente en el método, como lo has visto, la primera parte es controla tu mente y vence tus miedos. Si nosotros no hacemos un trabajo, y no es solo un trabajo rápido antes de la presentación, es un trabajo profundo. Estar expuesto y hablar en público la mayoría de las veces, y tú, Adelita, que eres una experta, la mayoría de las veces lo que la gente le tiene miedo es a la vulnerabilidad de estar expuesto. Es que estás vulnerable, estás expuesto a las críticas, estás expuesto al que dirán. Entonces, eso hay que trabajarlo más allá del día antes de la presentación, sino entender un poco, también con los años uno va curtiéndose, ¿no? Curtiendo piel de cocodrilo, a las críticas, al que dirán. Pero yo también, una de las recomendaciones que doy es, si todas las preguntas que te haces o te ponen nervioso antes de una presentación son relacionadas a ti, y si me va mal, y si no lo hago bien, si todo está relacionado a ti, es más tu ego el que te está hablando que otra cosa. Entonces, si identificas que es el ego y empiezas a pensar en la otra persona, en la audiencia, en el que va a recibir el mensaje, en el que va a recibir la presentación, empiezas a quitarte un poco el peso de encima. Siempre empezamos como pensando en mí. Y ese es el ego. Y a mí me ha pasado mucho. Sí, uno bueno, con la experiencia y con los miedos, años. ¿no? Claro, También, del que eso. dirán, que van a opinar. Sí, y ahora con las redes esas situaciones se multiplica a una forma exponencial importantísima. Vamos a hacer la pausa, pero al regresar les vamos a hablar acerca también del lenguaje corporal, qué es lo que nos dice cuando estamos enfrente del público y otros tips importantes. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Carolyn Schmidt y estamos hablando del poder de comunicar. Y el poder de comunicar no es solamente tener que estar, como dices tú, en un lugar para hablar y conversar acerca de algo, sino que requiere de otro tipo de escenarios. O sea, hay muchas personas que son muy exitosas en su trabajo, empresarios muy grandes que tú dices, wow, yo quiero ser como ese señor. Mira, según los valores, ¿no? Algunos dicen cuánta plata hace uno, cuánto plata hace el otro. Pero cuando se paran enfrente de un podium o cuando tratan de explicar un mensaje, no lo logran. ¿Qué pasa en esa relación? Mira, Adelita, yo creo que todos sabemos, la comunicación es una habilidad. Y hay personas que nacen con esta habilidad más desarrollada y tienen una capacidad de hablar. Y hay otras personas que definitivamente les cuesta más el poder comunicar. Pero como cualquier habilidad, que es lo que siempre digo, las habilidades, para poderlas dominar, primero tienes que aprender la teoría, qué hacer, qué no hacer, para después practicar. Entonces, muchas veces, y me he encontrado con esto, y me pasó, yo estudié radio, televisión y cine, y recibí muy poco entrenamiento de cómo exponerme en las cámaras o hablar en público. Aquí en Medcom me pusieron un coach espectacular que me ayudó muchísimo hace 25 años, y la práctica obviamente ayuda, pero la esperanza que yo siempre quiero explicarle a la gente cuando me dicen, no, yo no sirvo para eso, a mí no me gusta, me incomoda. Uno, que la comunicación no es exclusiva al que tiene que aprender a comunicar para una persona que está en una carrera afín a los medios. La comunicación sirve para todas las carreras. Y la comunicación y el poder expresarte y el poder liderar equipos va mucho más allá de una industria. Y lo segundo es que puedes desarrollar, hay personas que les va a costar un poco más y hay otras que lo van a hacer mucho más rápido, pero todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar
poco a poco estabilidad, siempre y cuando tengas pues una guía, algo que te digan por aquí es, por aquí no es, esto lo puedo hacer, esto no lo debo hacer. Entonces creo que ese es un mensaje. Y en cuanto a la comunicación, el por qué, y me gusta mucho hablar lo que tiene que ver la comunicación con el liderazgo, ¿no? Porque al final del día, ¿por qué tenemos que aprender a comunicar? Bueno, porque realmente la comunicación es lo que te va a llevar a influir, a persuadir, a mover a la gente a la acción, ese call to action que tienen que tener los líderes, independientemente de la industria en que estén. Muchas veces la comunicación influye el lenguaje que se use y el cuerpo, obviamente. Claro. O sea, tú expones en el libro muy interesante qué porcentajes de cada uno. No lo voy a contar, ¿no? Pero a veces no hay léxico para comunicar, ¿sabes? O sea, la gente muchas veces habla con las mismas palabras, los mismos tonos. ¿Qué tan importante es un léxico rico para comunicar? Definitivamente leer, aprender también a improvisar. Yo no me gusta usar la palabra improvisar porque yo siento que uno no debe improvisar, pero aprender a prepararse de tal manera que empieces a desarrollar. Yo siempre digo, vamos a hacer prácticas con bullets y desarrolla. Vamos a decir tal palabra y desarrolla. Claro. Eso ayuda a que las personas aprendan a desarrollar, siempre teniendo una estructura que les doy una batería que consiguen en el libro, como para tener los puntos claves para poder desarrollar. Pero creo que es súper importante también no solo el aprender a desarrollar, como te digo, no solo es el fondo, sino la forma. Hay que hacer pausas estratégicas, hay que saber utilizar la voz. Así como una canción, viene el beat y cambia el beat, exacto, que es lo que siempre conversamos. De igual manera, tenemos que, yo digo que es la música que llevas dentro, ¿no? Tienes que meterle tu beat, porque con tu voz tú puedes lograr acaparar la atención, y ahora vamos a hablar de la atención, claro, o puedes dormir a la gente. Y eso es lo más importante en esta época, es tratar de que la gente te ponga atención. Ahí dicen por ahí que tienes la atención del público por los primeros 5 minutos y después nadie te hace caso. 7 segundos. 7 segundos. Imagínate. 7 segundos. Ese es el... Yo me acuerdo que era más. Son 7 segundos. 7 segundos para poder captar la primera impresión. Ah, ok. Pero para que después te pongan atención, ¿cuánto tiempo es? Mira, esto ha cambiado. Por las redes. Claro. Yo lo que digo a la gente, hoy día nuestro enemigo, hace unos años uno decía, no, es el tiempo, es que se me acaba el tiempo, es que no me van a dar tiempo. Pero de nada te sirve el tiempo si al final del día no te pones atención. Te dan media hora para una presentación y te pusieron atención 2 minutos. Entonces, nuestro mayor desafío es la atención. Y es el mayor desafío, ¿por qué? Porque cada vez nos cuesta más mantener la atención. Y lo vemos en las generaciones, cuanto más pequeño. Entonces hay que ser muy conciso, muy preciso y muy atinado en nuestra comunicación. Es que yo siento que aquí hay una brecha generacional interesante en cuanto a nuestra forma de comunicar y la de los jóvenes. Los jóvenes prácticamente todo es por teléfono, todo es en mensajitos, y nosotros estábamos acostumbrados incluso hasta marcar por teléfono, a escribir cartas a mano, imagínate, o sea, todo eso ha cambiado tanto que ¿cómo le llegamos con un mensaje a un joven que es diferente a nuestra edad? Creo que lo importante, y no solo a los jóvenes, Adelita, porque hoy día vemos que estamos en reuniones o en cenas y de todas maneras tampoco nos están poniendo atención y están con los celulares. Entonces, lo importante es ser muy conciso. Yo hablo mucho de los bullets o de ser atinado diciendo te voy a decir 3 cosas, te voy a contar 3 anécdotas, o sea, siempre anticipar cuánto o qué te voy a decir. Me parece que una de las estrategias que no tiene edad en lo absoluto es la empatía. Claro. Cuando tú tienes a una persona, digamos, que está sufriendo, no tienes que decirle, pero todo va a estar bien, cálmate, sí, ese es un buen consejo, pero cuando tú le cuentas un sufrimiento que tuviste y cómo saliste adelante, creo que es el mejor consejo. Y yo creo que la empatía, ¿no? Empieza ahí. La empatía, que yo lo amarraría a algo muy importante, que yo creo que cada vez se está hablando más de eso, que son las historias, el storytelling. Por eso. Tan importante, y a veces los profesionales como que le huyen un poquito al contar historias y se basan mucho más en lo técnico y en lo profesional. Ahí también explico un poquito cómo trabaja nuestro cerebro en temas de
ese cerebro límbico que genera esas Sí. conexiones. Las capas del cerebro, incluso las Correcto. pone Carolyn. Se metió en lo más profundo de la ciencia. Bueno, un poquito de neurociencia para entender cómo podemos lograr mantener esa atención. Y en el tema de la empatía, que apela mucho al cerebro límbico, que es aquel que genera las conexiones, no hay que tenerle miedo a contar las historias. Uno puede contar una historia relacionada al tema con los equipos, experiencias propias, experiencias de alguien, algún mentor, para generar la conexión. Una vez que uno genera esa conexión, es más fácil poder influir con la gente, es más fácil dar la información, pedir que te acompañe. Lo que pasa es que si hablas tanto tiempo del contenido, eso parece una lección de la escuela o una lección académica. Claro. Está muy bien, ¿no? Para eso uno va a escuchar charlas. Pero en cierto tiempo, ya cuando a alguien no le interesa algo, saca el celular. ¿Y cómo compites con eso? Vamos a hablar de eso cuando regresamos de la pausa. No se vaya para que le cuente Carolyn cómo hacerle para ganarle la batalla al celular. En breve regresamos con En Contexto. Hoy converso con mi colega Carolyn Smith, que está sacando... Schmidt. Yo siempre lo digo mal el apellido, pero bueno, No te de todas preocupes. maneras el cariño es el mismo. Que sacó... Bueno, acá está el libro que me han pedido que lo muestre, por favor. Comunica y destaca. Y es que realmente estas dos palabras son claves. Ahí está. Claves para poder sacar adelante una conversación o una proyección de alguien. Entonces, hablábamos antes de la pausa. ¿Cómo le gano la batalla a un celular? Y es muy difícil. O sea, imagínate si en las escuelas los profesores están prohibiendo el uso del celular durante las clases. Tú eso obviamente no lo vas a hacer en una conferencia. Bueno, ¿qué haces? Hay dos citas que a mí me encanta resaltar. En igualdad de conocimiento y experiencia, el que mejor comunica destaca. Y esa es una de las citas del libro. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que ambas tienen la misma experiencia, el mismo conocimiento y de repente una empieza a destacar? Obviamente el gran poder de la comunicación. Y por otro lado, que es algo que también digo, tus títulos y tu cargo no te aseguran que la gente te preste atención. Podemos darle el tiempo a la gente, pero no la atención. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero, y es mi gran deseo con este libro, ayudar a las personas a que entiendan de qué manera pueden ser más estratégicos en cómo estructurar sus mensajes, cómo estructurar sus presentaciones, cómo empezar para captar esa atención de la gente, cómo anticipar a nuestro cerebro para que se mantenga con nosotros. Cuando nosotros empezamos a hablar y nuestro cerebro no sabe cuánto tiempo te vas a demorar o por dónde voy, es mucho más fácil que se distraiga. Pero si yo anticipadamente, yo te digo, Adelita, te voy a decir 3 razones por las cuales debes comprar mi libro. 1, porque te voy a hablar de estructura. 2, porque te voy a decir cómo usar tu voz. Y 3, porque si yo me extiendo en cada una, pero yo te digo, me puedo extender siempre y cuando te digo, vamos para la 2. Y ya sabes, tú sabes ya que queda otra. Que le des el norte, pues. Hay que darle un norte, porque si no, la gente se distrae. Es el helicóptero que tú hablas. También, esa gente que habla y habla y habla y no aterriza. Pero eso es muy fácil de corregir. O sea, eso es sumamente fácil de corregir. Si tú tienes una estructura y una de los temas que es algo tan sencillo como tener, esto lo voy a empezar así, voy a tener así. Aunque tú después quieras improvisar, siempre te tienes que preparar con una estructura, así sea una conversación de equipo de 5 minutos. Me ha pasado, por ejemplo, que hay muchos invitados o entrevistados que yo sé que saben. O sea, cuando tú les preguntas algo, ellos tienen que saber la respuesta, pero se pasan dando vueltas. Entonces uno no entiende si es una falta de habilidad para estructurar un mensaje y comunicarlo o es que no quieren contestar. Bueno, esa puede ser otra, Anita, porque tus preguntas son muy buenas y atinadas. Pero, por ejemplo, eso puede estar pasando, que la persona no sabe cómo comunicar las cosas. Yo pienso que las personas cada vez tienen que ser más atinadas en comunicar en puntos o en bullets. Mira, tus preguntas que haces a veces, bueno, ¿qué iniciativas están tomando en la Caja del Seguro Social? Por ejemplo, bueno, en este momento estamos tomando 2 o 3, pero tienes que adelantar para concretar. ¿Por qué? Porque si empiezas, bueno,
Nosotros en la Caja del Seguro Social Sí, ahora ya. mismo estamos y ta, 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 y ta, ta, ta. Después de 30 segundos, si yo no sé y no me vas a concretar, Ya te es desesperas. más fácil claro. que te disperses. Entonces, esa sería como una recomendación. O sea, es como darle una expectativa a la audiencia. Una guía, un Una guía norte. de lo que tú vas a estar haciendo. Para Otra que la cosa- gente pueda seguirte. Y otra cosa es conectar el lenguaje corporal con lo que tú estás diciendo. Creo que esa es una de las situaciones más difíciles porque el cuerpo habla solo. Bueno, Y ahí la cita... Exacto. Entonces, dale unos consejos a las personas. ¿Cómo hacer para que la verdad la persona ni siquiera le sude la mano cuando va a hablar? Bueno, primero, eso es un trabajo más de nervios, pero en cuanto a comunicación, es importante que la gente sepa que hay comunicación abierta, cuando yo estoy hablando y estoy siendo más abierto, y hay comunicaciones donde hay veces que tú puedes cerrar la comunicación y puedes tener una comunicación más cerrada y menos empática, digamos. Hay varias maneras de utilizar tus manos, de acompañar tu mensaje. ¿Ves? Yo puedo acompañar el mensaje y definitivamente que cuando te decía los 7 segundos, que es algo que yo les digo, en el primer apretón de manos, Ya donde tú no sabes. tienes que hablar, ya tu inconsciente está haciendo un juicio de la otra persona. Sí. Es tan importante, por eso el lenguaje corporal. Yo voy a dar un saludo de manos, tiene que ser un saludo firme, una sonrisa en caso tal, una postura, una seguridad. Ahí no hay conversación, ahí es lenguaje corporal. Si nosotros no desarrollamos y no sabemos manejar un lenguaje corporal, donde te viene un vicepresidente de un banco a saludar y hacemos así, hola, Sí, Adelita. con la mano toda aguada. Sí, no, hay que ser firmes y hay que, sin hablar, por eso digo que uno manda mensajes con la boca cerrada. Yo no digo, la comunicación es un todo, no es solamente hablar. Y la mirada, obviamente. La mirada, la sonrisa, la firmeza, cómo me proyecto, cómo me visto. Pero lo que pasa es que cuando uno está en un escenario y está dando una conferencia, tú ves todo un montón de gente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Mirarlos algunos cuantos en los ojos o mirar así como perdida la mirada? ¿Qué haces? Mira, a mí me da mucha risa porque hace muchos años atrás te decían, tienes que mirar un punto fijo para el no escenario. ponerte nervioso en el escenario. Yo no concuerdo con eso. Yo les digo a la gente, si te dan muchos nervios, puedes mirar ese punto fijo como si estuviera un extraterrestre bajando ahí arriba, pero por un segundo, como me imagino con los que se tiran de paracaídas, que es como ¡ah!, hasta que es el tirón. Pero una vez que ya saliste, que puedes, como quien dice, recuperarte y debes salir fuerte, realmente lo ideal es empezar, aunque esté todo el mundo negro, empezar a conectar y hacer miradas, e ir integrando a la audiencia. Miras un poco más allá, miras más después miras hacia adelante. La gente necesita sentir esa conexión, que estás con ellos a pesar que sea un escenario y grande. tú sentirte dueño del escenario. Claro, ir ganándote a la gente, También. ir viendo, y muchas veces les digo, cuidado con el ego, porque cuando uno está en un escenario, uno empieza a seguirle la mirada al que está asentando, ¿verdad? Sí. Te está viendo y tú estás, pero ese ya lo tienes contigo. ¿Y el otro el qué? que tienes que trabajar es el que ves que se empieza a dispersar, a mirar, a ver y a poder hacer ajustes dependiendo de cómo se va moviendo la audiencia. Mira qué interesante. Pues yo espero que este libro... ¿Está a la venta? No. Sí está a la venta, ya está a la venta, lo pueden conseguir a través de mi Instagram, pero también va a estar en la Feria del Libro, va a estar en Hombre de la Mancha y va a estar en otras librerías también. Y ahí vamos a estar, Carol y esta servidora, llevándole a usted más detalles acerca del libro. Va a ser el jueves, ¿verdad? Haz la invitación, Sí, por favor. muchísimas gracias. Yo voy a estar presentando el libro en el stand de Pan House el miércoles a las 6 de la tarde y con mi querida Adelita el lanzamiento el jueves a las 5:15, bien puntual, porque las ferias son bien puntual, en el Salón Shakira de Atlapa. Así que será un honor y un placer estar con todas las personas que quieran pasar por la feria y es una enorme oportunidad. Tenemos una feria internacional lindísima con muchos autores locales y extranjeros, Sí. así que apoyemos estas iniciativas también. Claro, y felicidades por ser la Gracias. autora. Nos vamos a ver el jueves, Dios primero. Y espero que haya sido de utilidad para usted este programa. Estoy segura que sí. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.